Hola queridos amigos de YouTube. Hoy, viernes 21 de febrero del 2025, su cofradía OR Verdadazos les envía un abrazo muy apretado. Este video se referirá a la carta del Mayo, la segunda. Recuerden que cuando lo detuvieron, a los pocos días envió una carta. Hoy creo que es una bomba y me explicaré cuando entre al fondo del tema. Recuerden que todos los videos en YouTube tienen una herramienta que si ustedes la presionan la pantalla, sale una herramienta, una rondanita, la presionan y lo dice velocidad del video y pueden ustedes poner la velocidad que ustedes quieran para que el video se les haga más corto, para los que así les interese. Recuerden, amigos, que tenemos que darle like y suscribirnos con la finalidad de que este video llegue a más gente. Con la finalidad de que este canal, esta cofradía, cada día vaya creciendo. Como ya es costumbre, quiero dar agradecimientos a todos ustedes porque son parte fundamental, esencial, indispensable de este canal. A Lupis Mon 2385, tienes razón, Lupis, mucha razón. A Fernando Ábalos, la pena de muerte es un tema que en México, desde que yo estudié Derecho hace 40 años hasta hoy, es un problema que después te voy a explicar, mi querido Fernando Ábalos. Te mando un abrazo. A María Z, Ciudad de México, 9011. A Cruz Vélez, 7402. Muchas gracias, Cruz. Y a Eli Panda, 1650. Muchas gracias. Recuerden que el nuevo lema de su canal es la unión hace la fuerza. Y no el lema de la 4T. Divide y vencerás. Les recuerdo que hoy tendremos programa en vivo y decidí ponerlo a las 21 horas, hora de Jalisco, de Guadalajara, para que la gran mayoría de los suscriptores estemos interactuando. Hermanos mexicanos, ¡bomba! El Mayo Zambada en su carta dice, y cito textualmente, abro comillas, la relación entre Estados Unidos y México sufrirá un colapso. Cierro paréntesis. La exigencia no es opcional. Y sigue. ¿Me repatrian o colapso? Iniciamos. Iniciamos pues. Como ya es costumbre, me voy a permitir transmitir el siguiente video del bodrio, del adoctrinamiento, de las mentiras que son ni más ni menos que las mañaneras. Herencia, legado, que AMLO le dejó a la Presidenta de México. Este video trata respecto de la carta que el Mayo envió al consulado de México en los Estados Unidos y que ya es del conocimiento de la Presidenta de México. Espero que lo escuchen y más aún que lo vean. Por acá, ahora vamos a empezar acá, la esquina. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero del periódico Reforma. Quisiera pedirle su opinión. El día de ayer, un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal. Quisiera conocer su opinión sobre esta solicitud. Sí,
Sí, en la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, ¿verdad? Esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. Pues bien, queridos hermanos mexicanos, recuerden, hermanos mexicanos, porque todos somos hijos de una misma patria, y considero que la inmensa mayoría de mexicanos somos hijos de mi morenita, de mi chula, de mi pechocha. Bueno, entrando al tema, cuando un presunto delincuente, porque no, ni siquiera le ha iniciado un juicio, le han iniciado un juicio, dice en su misiva al gobierno de México que lo repatrian, o las relaciones entre Estados Unidos y México sufrirían un colapso, salvo su respetable opinión, considero que es una amenaza, o cuando menos una real advertencia. ¿A qué se referirá el Mayo al citar, al decir, al advertir o amenazar, o la relación entre Estados Unidos y México sufriría un colapso? No se necesita ser muy inteligente o adivino para advertir que tanta es la información que tiene el Mayo Zambada de la 4T, ya no de Peña o de Calderón, de la 4T, porque si no, no hubiera colapso, porque ya fueran sexenios pasados, los de Peña Nieto, los de Calderón, los de Fox, y él está diciendo que sufriríamos un colapso entre las relaciones de Estados Unidos y México, o sea, en presente. Esto robustece lo que yo les he venido diciendo desde que detuvieron, secuestraron, se entregó, o haya sido como haya sido, el Mayo Zambada. Que es tanta la información que tiene de los grandes personajes de la 4T y de la gente más cercana a esos personajes de la 4T, que si empieza él a explicar, a dar datos, hechos y evidencias, la 4T se derrumba totalmente. Debemos de tomar en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo la operación donde hubo un muerto en Culiacán, porque supuestamente se reunió un tal Cuen con Rocha Moya y con el Mayo, y ese señor Cuen lo asesinaron, y después Rocha Moya trató de manipular lo que aconteció y se atrevió a decir que él estaba en Estados Unidos. Yo les aseguro que si Rocha Moya pone un pie en Estados Unidos, lo meten al bote. Después de toda esa manipulación que hizo Rocha Moya, debemos de entender que la 4T está totalmente embarrada, y que la 4T, como lo he venido diciendo, es el crimen organizado, el mismo crimen organizado, parte esencial y fundamental
del crimen organizado. Recordemos que cuando detuvieron al Mayo, el gobierno de México, esto es, inteligencia militar, no se enteró de nada. Y yo, como lo he venido reiterando, les aseguro que todo ese operativo lo hizo Estados Unidos sin el conocimiento del gobierno de la 4T, de AMLO, porque no le tienen la mínima confianza. Esto es, que la 4T, AMLO y toda su cáfila de caporegimes son socios fundamentales del crimen organizado. Por eso, hasta hoy, el gobierno de los Estados Unidos no se ha pronunciado para nada. Y estando Trump en la presidencia, menos. ¿O ustedes qué opinan? ¿En qué nos beneficia a los ciudadanos de buena fe que el Mayo Zambada hayan mandado esta carta? Nos sirve porque todos entendemos que le está diciendo a Claudia, o me repatrias a México, o yo empiezo a decir, a escupir, a confesar, a probar todo lo que yo sé como el capo di tutti capi desde las campañas de Andrés Manuel hasta hoy, tu campaña, Claudia. ¿Y cuál es el problema? De derecho, voy a empezar a expresarme, a tratar este tema como abogado. De derecho, el Mayo tiene toda la razón. Fue llevado a Estados Unidos engañado, secuestrado, presionado, presuntamente. Y eso es una violación a la soberanía, tanto de México como de Estados Unidos. Porque si el gobierno de México, como lo es, no sabía nada, y el gobierno de Estados Unidos, disfrazando, no sabía nada, se violó la soberanía de territorio nacional y los derechos humanos de un ciudadano mexicano, y se violó la soberanía del territorio de Estados Unidos al mismo momento en que la avioneta cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Pero todos sabemos que Estados Unidos fue el que realizó todo el operativo en contubernio, en coparticipación con uno de los hijos del Chapo Guzmán. En estricto derecho, insisto, el Mayo Zambada tiene toda la razón. No puede ser juzgado en Estados Unidos. En estricto derecho. Pero de hecho, ahora hablaré como ciudadano. De hecho, ¿qué va a hacer México? Tiene la Claudia 100 días y AMLO mes y medio duró exigiendo un pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos. Y hoy, hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos dice, yo no te digo nada porque tu gobierno de AMLO y tu gobierno de Claudia, que son lo mismo, son parte esencial del crimen organizado. No te voy a decir nada. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos a un juicio? Estados Unidos va a argumentar seguridad nacional. O argumente lo que argumente, no podemos hacer nada de hecho. De derecho, juicios, Estados Unidos los va a alargar, mientras Estados Unidos va a llegar a una negociación con el Mayo les va a escupir todo y Estados Unidos, de hecho, va a lograr lo que él quería. Agarrar a toda la élite de la 4T con pruebas para empezar a meter al bote a grandes políticos. Eso es lo que opino yo, como abogado y como ciudadano común y corriente que no haya estudiado leyes.
¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿O qué va a decir el fiscal general de la República la próxima semana? Que se violaron tratados internacionales, que se violó la soberanía, que Estados... Va la retórica, pero de hecho, México no va a saber nada, no le van a informar nada y está a punto la 4T de empezar a derrumbarse. Porque en cuanto el Mayo, que ya mandó su salvoconducto, dijo, o me repatria, tú Claudia, pides mi repatriación a México, o va a haber un colapso entre las relaciones de Estados Unidos y México. El colapso no es bélico. El colapso no es de mandar drones para aventar bombas. El colapso será un colapso político por toda la información que el Mayo Zambada escupirá de la 4T, de AMLO. ¿En qué nos beneficia? Que el gobierno de Estados Unidos, se los aseguro, o espero sus opiniones, ¿ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos va a entregarle a Claudia al Mayo? ¿Ustedes creen que Trump, conociendo a Trump y a todo su grupo que tiene hoy, le va a decir, sí, señora Claudia, se violó la soberanía de México, no le informamos, todo lo que usted diga, aquí está el Mayo? Ay, por favor, no seamos ingenuos. Y que no nos sigan adoctrinando, engañando, manipulando en las mañaneras. Porque ella dice que a cualquier ciudadano, para empezar, a cualquier ciudadano, Estados Unidos no realiza el operativo que realizó con el Mayo. Cualquier ciudadano como ustedes y como yo, no tenemos problemas con la justicia. Bendito sea Dios. Entonces, ese dicho de Claudia, de que con independencia del personaje, con independencia que es un criminal presunto, con independencia que esto y que esto y que esto, es un ciudadano mexicano y la soberanía y mexicanos al grito, todo eso es basura, es manipulación, es una estafa, porque el gobierno de Estados Unidos, insisto, jamás le va a entregar al gobierno de México al Mayo Zambada. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Para mí, no nomás mandar drones para vigilar, para espiar a los narcos. Eso ya el gobierno de Estados Unidos, se los aseguro, que ya lo tiene perfectamente bien controlado. Lo que le interesa al gobierno de Estados Unidos es la base, las raíces, los cimientos del crimen organizado. Y esa base, cimientos, son los políticos, porque sin la ayuda, el contubernio, la vinculación de la clase política con la clase delincuencial, no viviríamos en el estado de terrorismo que vivimos aquí. Y para muestra, un botón. 6 años, abrazos y no balazos. 6 años con visitas a Badiraguato. Saludo a la mamá del Chapo. Expulsión de todos los agentes de la CIA, de la DEA y del FBI de México, expulsados hacia Estados Unidos. 6 años. Ninguna detención y ningún gran decomiso o grandes o medianos decomisos en 6 años. 0. Y por si todo lo que les acabo de decir es poco, en 6 años, el expresidente López Obrador, ese repugnante cucaracha, dijo que en México ni se introducían las materias primas para el fentanilo, los precursores para el fentanilo, y también dijo que en México no se producía fentanilo. Y a 100 días casi de la presidencia de su títere, se han estado decomisando todos los días laboratorios de fentanilo. En Estados Unidos están saliendo las noticias reales. Aquí en México, los medios de información protegen al gobierno de Claudia Sheinbaum hasta donde pueden. Están deteniendo
a las gentes más cercanas de los Chapos. Y ustedes díganme, ¿qué hizo López Obrador? ¿Y qué iba a continuar haciendo Claudia? Pero llega Trump y a Claudia le cambiaron todo lo que ella pensaba continuar con el legado de Andrés Manuel López Obrador. Un hombre, el hombre más poderoso del planeta, llegó y se acabó la política económica, social del gobierno de Claudia Sheinbaum. Económica por la amenaza de los aranceles. Política porque la agenda política de la 4T que heredó Claudia de AMLO se terminó. Hoy ya no va a haber abrazos y sí va a haber trumpazos. Hoy ya se está combatiendo frontalmente a la delincuencia organizada. Abro paréntesis. Los ciudadanos de buena fe no sabemos los arreglos turbios, putrefactos entre la 4T y el crimen organizado. No sabemos, en la realidad, como tampoco el gobierno de Estados Unidos, si entre los Chapos y García Harfuch y la 4T están entregando fentanilo ahorita y están dejando que capturen algunos caporegimes importantes de los Chapos, o incluso detengan al Chapo, al hijo del Chapo, al que maneja ahorita, pero dejen a los hijos del Mayo, o cambie de nombre. Antes era Félix Gallardo, Caro Quintero, los Arellano, el Güero Palma, y ahora son los Chapos, la Malliza, el Cártel Jalisco. No sabemos los cochupos, los arreglos, las tranzas, el acomodo que va a haber entre el crimen organizado y el crimen político. Cierro paréntesis. Pero lo que sí es un hecho es que todas las mentiras y estafas de AMLO ya salieron a la luz. Sí hay laboratorios de fentanilo. Sí recibimos de China los precursores para que se fabrique el fentanilo en suelo mexicano, en la soberanía mexicana. Sí es un hecho que en los menos de 100 días de Claudia y al mes de que Donald Trump entró al poder, ya cumplió un mes, se están deteniendo y realizando operativos en 30 días más que en 6 años. Esto es, multipliquen 6 por 30. 6 años por 30 días. Que AMLO no se hizo de la vista gorda. Muchos dicen que AMLO se hizo de la vista gorda y que AMLO, las bases era combatir a la delincuencia por medio de programas sociales. No es cierto, hermanos mexicanos. Este es mi punto central, el punto fino. AMLO es el crimen organizado. Por consecuencia, la 4T es el crimen organizado. Por consecuencia, Morena es el crimen organizado. Por consecuencia, Claudia es el crimen organizado. Por consecuencia, Adán, Monreal, Noroña y todos los gobernadores de Morena son el crimen organizado. La gran mayoría de presidentes municipales son del crimen organizado. ¿Por qué al mexicano nos gusta voltear a ver a un lado a los ciudadanos o meter la cabeza en un hoyo como las avestruces para no tomar conciencia de la realidad de lo que estamos viviendo en nuestra patria? AMLO es el crimen organizado y como AMLO fundó Morena, como AMLO impuso y puso a Claudia, como AMLO puso a Dan, a Noroña y a Monreal en el poder legislativo, y como AMLO puso a la Tadei, como AMLO corrompió, amenazó, compró a la Mónica Soto del Trife, y como AMLO tiene a 3 repugnantes seres humanos en la Suprema Corte, Lenia, Loreta y Yasmín,
AMLO es el crimen organizado. ¿Quién protegió durante 6 años a los Guzmán? ¿Quién dejó libre al hijo del Chapo cuando el ejército ya lo tenía capturado? AMLO. Pero AMLO para todo tiene una salida. Tengo otros datos. Los conservadores me atacan. Loret, Calderón, está nublado, no ha llovido, amanecí mal. Siempre AMLO, cuando está acorralado, y hoy Claudia, es que los conservadores. Oiga, señor presidente, 2 por 2 son 4, 2 por 2 no son 149. Loret. Y cuando están más acorralados, Calderón. A nuestra presidente se le llena el pecho al decir García Luna para atacar a Calderón. Pero yo sigo insistiendo, hermanos mexicanos. ¿Quién detuvo a García Luna? ¿La 4T? ¿AMLO o el gobierno de Estados Unidos? ¿Quién detuvo el Mayo? El capo di tutti capi del crimen organizado. Porque el capo di tutti capi en todo es AMLO, el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué se está decomisando ahorita laboratorios, droga, impidiendo tráfico de personas? Nada. Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el que obligó a Claudia a romper abrazos y no balazos y a que hoy trumpazos y no abrazos. Para concluir, esta carta que está mandando el Mayo le está diciendo frontalmente a toda la 4T y al capo di tutti capi AMLO: o hacen o me repatrian, o sea, o yo empiezo a escupir, empiezo con diarrea verbal para decir todo, que les aseguro que muchas cosas ya lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Entonces imagínense, con todas las pruebas que ya tiene el gobierno de Estados Unidos, por las declaraciones de los hijos del Chapo y del Vicentillo y de no sé cuánta gente, con la información que tiene el Mayo de 50 años de haber estado como Pedro por su casa en México. Imagínense todo lo que sabe de Salinas, de Zedillo, de Calderón, de Fox, de Peña, de AMLO, de Brad, de Monreal, de Adán, de Américo Villarreal, de Cuitláhuac, el de Veracruz, de la Rocío Nale, de Durazo, el de Sonora, que era el brazo derecho de García Harfuch, del padre violador que iba a ser gobernador de Guerrero, Salgado Macedonio. Imagínense todo lo que ya sabe el gobierno de Estados Unidos, de todos esos caporegimes, de todos esos delincuentes políticos, y que va a cerrar el círculo con lo que escupa el Mayo Zambada. Viendo ustedes el perfil de Trump y de todos los que rodean a Trump, que son igual o peores que Trump, ¿cuál sería la más grande medalla que Trump se pondría en el pecho? Miren, Biden, en el sexenio de Biden, que para Trump Biden es como Calderón para AMLO, detuvieron al Mayo, al capo di tutti capi de los últimos 50 años. Vaya, ni Escobar hizo lo que hizo el Mayo. 50 años sin que nadie tocara al Mayo ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque era socio de todos los gobiernos. Imagínense ustedes, hermanos mexicanos, la medalla
el premio y todo el pueblo de Estados Unidos, la efervescencia del pueblo, cuando Trump ya no va de... Los chapos ya para Trump y el chapito que están buscando, ya para él es una cucaracha, porque ya tiene al Mayo. Después del Mayo para arriba prácticamente ya no hay nadie más que el del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. Después de esos dos, Trump no va ya por él, va por el Mencho, sería otra gran medalla para el pueblo de Estados Unidos, así como para los de la 4T, lo que decía AMLO del Tren Maya y de todo lo que les engañaba. Para Trump, el detener al Mencho sería algo fantástico. O que México lo detuviera y Trump dijera, lo detiene, como ya dice Trump, todo lo que hace México es porque yo lo amenacé y lo están haciendo a fuerzas porque yo les ordené. Pero imagínense, conociendo la personalidad de Donald Trump, su ego, su prepotencia, meter a la cárcel a su amigo López Obrador. Yo, en base a lo que estoy viendo desde que detuvieron al Mayo en las noticias de Estados Unidos, y por esta bomba que acaba de escribir el Mayo, les aseguro que el gobierno de Estados Unidos, por primera vez, abro paréntesis, por primera vez un presidente de Estados Unidos dice, México está en manos del gobierno. Es intolerable la vinculación entre los políticos de México y el crimen organizado. Y no lo ha dicho Trump una vez, lo ha dicho sendas ocasiones. Y aparte de que ya el gobierno de Estados Unidos, por primera vez en la historia, ya se pronunció para vincular a la clase política, a los gobiernos con el crimen, les aseguro que por primera vez en la historia, Estados Unidos va por un político grande para meterlo al bote en Estados Unidos. Un político grande de México, porque ya lo hizo con Noriega en Panamá y con el de Honduras hace poco tiempo. El expresidente de Honduras está en la cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas. Yo les pregunto para su reflexión, porque acuérdense que somos una cofradía. ¿Qué le impide al gobierno de Trump, conociendo a Trump, teniendo al Mayo y a muchos de los grandes capos mexicanos en Estados Unidos, hacer una operación militar para detener a AMLO? O a Bartlett. No, Bartlett ya es una cucaracha. Como detuvieron a Cienfuegos, detener a una gran cabeza del gobierno. Ya para Estados Unidos los capos, ya con lo que está sucediendo, con los aviones, los portaaviones y lo que se va a venir, ya Estados Unidos a los criminales, a los capos, pero Estados Unidos para Trump, los capos ya son segundo o tercer término. Yo, por lo que veo, denme su opinión, va Estados Unidos y más aún Trump para su ego, para demostrar que es el emperador del planeta, va por un gran político en México. Guardemos este video. Guardemos estas consideraciones en la mente. Y veremos qué es lo que va a suceder. Porque les aseguro que el Mayo nunca va a volver a pisar territorio nacional. Por consiguiente, va a decir, no lograste tú 4T que me repatriaran como lo hiciste con el general Cienfuegos, porque al general Cienfuegos, AMLO se lo quitó a Trump pidiéndole un favor y lo mandaron a México y está libre. ¿Y por qué a mi Mayo no pudiste que me regresaran a México? Esta es la pregunta de los millones de dólares. ¿Por qué tú 4T lograste que el general Cienfuegos
fuera repatriado a México y además esté libre en ceremonias militares a un lado del nuevo presidente de México? ¿Y por qué a mí, Mayo? Que yo te financié tus campañas, que tú, AMLO, eres mi socio, porque me protegiste y yo te di dinero, incluso para la campaña de Claudia. Puede ser. ¿Por qué a mí no me hacen el favor como se lo hicieron al general Cienfuegos? Esta es la pregunta fina, clara, contundente. Y les aseguro que Estados Unidos jamás le va a entregar a Claudia al Mayo. Por tanto, el Mayo va a empezar a decir todo lo que ya sabemos los mexicanos, pero ahora lo queremos escuchar del capo di tutti capi en contra del otro capo di tutti capi. AMLO, el capo de la clase política. ¿Por qué? Porque estuvo en el PRI, porque estuvo en el PRD, porque creó Morena y porque toda la putrefacción de todos los políticos, de todos los partidos, hoy están en Morena. Por eso AMLO, la 4T y Morena son los capos di tutti capi, delincuentes con máscara de políticos. Y el capo di tutti capi era el Mayo Zambada de la delincuencia organizada. Pero el Mayo no tenía máscara. Él nunca fue hipócrita con él mismo o con el pueblo mexicano. Todo el mundo sabía que él era el capo di tutti capi de la delincuencia organizada. Pero AMLO, hipócrita, cobarde, se disfrazaba como un político mesiánico. Esa máscara ya se te acabó, AMLO. Tienes los días muy contados porque el Mayo tiene otra carta. ¿Por qué mandaron a Cienfuegos a México y a mí, AMLO, o tú, Claudia, no me pueden mandar de regreso a mi patria? ¿Por qué con unos sí y con otros no? Si todos somos ese grupo de crimen organizado. Recuerden, hermanos, like. Suscripciones. Recomendación. Sus comentarios. Y hoy, a las 21 horas, programa en vivo. ¡Saludos!